7:21 para hablar del tema de Corea hemos invitado al doctor Íñigo Salvador, él es catedrático de Derecho Internacional. También tendremos vía Escape o Escape, no sé cómo lo dicen ahora, Nicolás Trujillo, él es embajador de nuestro país en Corea del Sur. Mientras nos colocan en pantalla al embajador de Corea del Sur, doctor Salvador, ahí lo tenemos también. Muy buenos días o tardes allá en Corea del Sur. Empecemos con usted. ¿Cómo se presenta la situación a esta hora, señor embajador? Buenos días acá en el Ecuador, buenas tardes en Corea. Bueno, acá en Corea, buenas noches, Carlos. Son las 9:22 de la noche y la situación acá en Corea está muy tranquila en términos de la vida cotidiana, que sigue desenvolviéndose de manera normal. Ante las amenazas que se escuchan en la prensa todos los días, los surcoreanos, o en realidad los ciudadanos de la República de Corea, que es el nombre oficial, se mantienen en sus actividades diarias y aquí no se siente en realidad el nivel de tensión que ustedes están leyendo en la prensa todos los días. Señor embajador, ¿qué situación se ha dado en torno a la salida de las pocas embajadas que existen en Pyongyang? Se dijo que Brasil había decidido retirar su personal diplomático. ¿Cómo ha continuado esta situación? Bueno, no te puedo comentar mucho de lo que esté pasando en Pyongyang porque nosotros estamos en Seúl, pero lo que sé del embajador ruso aquí en Corea del Sur, en la República de Corea, y de la embajada de China, ninguna de esas embajadas está retirando su personal de Pyongyang, Corea del Norte. Y te confirmo que aquí en Corea del Sur, ninguna de las embajadas de ninguno de los países del mundo en este momento está retirando a ninguno de su personal. Señor embajador, se ha mencionado la posibilidad de que el próximo día 15 de abril se efectúe una nueva prueba nuclear por parte de Corea del Norte. ¿Qué se dice a esta hora en la vecina Corea del Sur sobre este tema? Bueno, como me imagino sabes, el 15 de abril es el cumpleaños del fundador de lo que es hoy en día la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, Kim Il-sung. Entonces, para celebrar el cumpleaños, normalmente realizan algún tipo de lanzamiento o desfile o alguna actividad para enseñar su política de apoyo militar primero. Esa es la política en Corea del Norte, lo militar primero. Así que no me sorprendería mucho de que lancen un misil, pero dudaría mucho que ese misil esté direccionado a Corea del Sur. Yo creo que sería una prueba. La inteligencia que hemos recibido nosotros por parte de los militares de Corea del Sur y de otras fuentes que tenemos aquí confidenciales, nos dicen que existe una muy baja probabilidad de que ese lanzamiento, si llegara a realizarse, causaría un inicio de un conflicto de mayores proporciones. Señor embajador, en esta escalada que lleva adelante Corea del Norte, se ha impedido ya el ingreso de trabajadores al complejo de Kaesong. ¿Cómo han tomado las autoridades surcoreanas esta situación? Bueno, es muy lamentable porque Kaesong, aunque solo trabajan entre 350 a 400 surcoreanos, le da empleo a casi 50.000 norcoreanos y todos los productos que se fabrican en Kaesong vienen a Corea del Sur para ser exportados y generan divisas, que es un componente muy importante de las actividades de Corea del Norte. Entonces, mira, yo espero que la diplomacia reine y que el señor Kim Jong-un, el joven líder de la República Popular Democrática, baje un poco su retórica y que con la participación y el apoyo de otros gobiernos le ayuden a encontrar la razón y nuevamente reanudar esas operaciones en Kaesong, que para Corea del Norte, como te dije, son muy importantes a nivel económico. Finalmente, señor embajador, y agradeciéndole por esta oportunidad, de lo que usted nos dice y de lo que usted expresa, al parecer en Corea del Sur existe mucha más tranquilidad
de la que existe fuera de las dos Coreas, donde esta noticia ha generado bastante preocupación. Así es, Carlos. Acuérdate que aquí los coreanos están acostumbrados por más de 60 años de vivir no con una declaración de paz, sino un armisticio, y con declaraciones y amenazas constantes por parte de sus vecinos al norte. Entonces, aunque no te voy a decir que se vive tranquilidad aquí en Corea del Sur, porque sí ha habido, como tú dijiste, un escalamiento de las amenazas, los surcoreanos son una sociedad muy disciplinada, muy trabajadora, muy comprometida hacia el desarrollo de su país, y te cuento que hasta turistas siguen llegando acá a Corea. Algo que es muy importante y sí me gustaría compartir contigo es que aquí en Corea del Sur todos los aeropuertos siguen abiertos, todos los mecanismos de transporte, sea marítimo, aéreo, por tren, todo componente logístico se mantiene 100% operativo. No hay desabastecimiento en supermercados. He tenido algunos padres de familia con hijos estudiando acá en Corea que me han llamado preocupadísimos a ver si ya estamos evacuando. Es importante que entiendan que aquí no se está viviendo el nivel de drástico encuentro bélico que lamentablemente se reporta en la prensa fuera de las Coreas. Muchísimas gracias, señor embajador. Nicolás Trujillo, muy buenas noches allá en Corea del Sur. Retornamos acá al país. Hablemos algo sobre la existencia de Corea, una historia bastante tumultuosa desde sus orígenes, ha sido invadida en varias ocasiones. ¿Cómo nace Corea del Norte? ¿Cómo se da Corea del Sur? Buenos días, Carlos. Buen día. Es curioso primero notar que después de 60 años de la creación de las dos Coreas, el último pataleo de la Guerra Fría pone al mundo en vilo después de todo ese tiempo. Recordemos que Corea es invadida en el año 1910 por los japoneses. Correcto. Durante todo ese tiempo pasa bajo la férula dura y explotadora de los japoneses. En la Segunda Guerra Mundial los japoneses son vencidos, y son vencidos por los dos aliados, los dos principales aliados, Rusia y Estados Unidos. En ese momento, antes de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en la famosa conferencia de Yalta, donde las dos potencias se dividen prácticamente dividieron el mundo, se dividen sus esferas de influencia, deciden que sus dos ejércitos van a ocupar la península de Corea, Rusia del paralelo 38 hacia el norte, Estados Unidos del paralelo 38 hacia el sur. Pero en ese momento no se pensaba en que se creen dos estados. El plan era que estos ejércitos, que eran simplemente ejércitos de ocupación desde el momento en que Japón es desplazado de la península coreana, se realicen elecciones libres y dentro de Corea para que salga un gobierno propio. Y un solo país. Y un solo país. Pero claro, las posiciones de los Estados Unidos y de Rusia eran completamente diferentes. Mientras Estados Unidos quería elecciones libres y directas, Corea del Norte, para Corea del Sur, China y Rusia, para Corea del Norte, querían elecciones indirectas a través de comités populares, muy similar a lo que se hacía en Rusia y en China. Correcto. En China no todavía, porque recordemos que en esa época China todavía no era la China popular de Mao Zedong. Entonces los rusos querían elecciones a través de una especie de soviets, como tenían ellos en la Unión Soviética. Entre estas y las otras, los Estados Unidos realizan elecciones en Corea del Sur y los rusos elecciones en Corea del Norte. En las elecciones en Corea del Norte gana Kim Il-sung, que había sido uno de los jefes de la resistencia contra la ocupación japonesa. En Corea del Sur gana otro presidente, pero ya las cosas estaban dadas. Es en ese momento en donde ya se ve la imposibilidad de juntar las dos Coreas. Llegamos al año 53. En el año 50 estalla la guerra, correcto, la guerra coreana, en donde Corea del Norte invade a Corea del Sur. Pretendiendo unificar el país por la fuerza. Por la fuerza, bajo el sistema comunista. Entonces las Naciones Unidas
encarga a los Estados Unidos algo muy similar a lo que ocurrió en Irak cuando Irak invade a Kuwait. Las Naciones Unidas encargan a un ejército, en este caso al de los Estados Unidos, que repela esta agresión. Y le ponen al mando ni más ni menos que al famoso general Douglas MacArthur, que había sido el héroe de la victoria en el Pacífico contra los japoneses. Volveré. Exactamente. Y cuando sale, bueno, a la final, usted ya conoce la historia. Pasan 3 años, antes de esos 3 años, obviamente, Douglas MacArthur logra llegar casi hasta la frontera con China y él era propulsor de la idea de que había que repeler la invasión coreana incluso más allá de las fronteras chinas, porque para entonces ya se sabía que China apoyaba a los coreanos del norte. Pero en eso unos llamados voluntarios chinos, que no eran ningunos voluntarios, eran las milicias de la China Popular, para entonces ya había la China Popular de Mao. Correcto. A su vez repelen el avance norteamericano de Douglas MacArthur. Y ahí entonces, llegamos al paralelo 38, y el armisticio. Las fuerzas del armisticio del año 53 y desde la fecha hasta ahora no ha terminado esa guerra. Una pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo con la poca capacidad económica que posee Corea del Norte ha podido accesar o llegar a tener armamento atómico? A ver, recordemos que Corea del Norte siempre estuvo bajo la influencia directa, inicialmente de la Unión Soviética. Posteriormente de la China. Y posteriormente de la China. Corea del Norte no sería lo que es si no fuera por el apoyo de la China. Correcto. Sin embargo, vemos que en la última década China se va replegando en ese apoyo. Claro. Hasta el punto de que en la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del mes pasado, en la que Corea del Sur, que ahora está en el Consejo de Seguridad, pide sanciones contra Corea del Norte. Apoyó las mismas. China y la Unión Soviética votan a favor por primera vez en contra de Corea del Norte. Prácticamente es un paria internacional Corea del Norte. A ver, pero es que hay que tratar de entender por qué se ha vuelto un paria internacional. A nadie le conviene tener un vecino tan peligroso. Y sobre todo no les conviene ni a Rusia ni a China, porque China y Rusia, sobre todo China, están tratando de insertarse en el nuevo escenario mundial, en donde Estados Unidos es el único hegemón y donde la Rusia nostálgica de la Guerra Fría y China como potencia emergente quieren ocupar un papel. En ese papel de China, en el nuevo escenario mundial, Norcorea, Pyongyang, le resulta una piedra en el zapato. Correcto. Porque no le permite desarrollar esa política sumamente curiosa de un modelo de economía centralmente planificada, pero que juega al juego del capitalismo. Correcto.